Buenas noches, Dios te bendiga. Mi nombre es Eric Tiseira, te hablo de la Iglesia Cristiana de Cristo Somos. En esta noche estoy aquí para compartirte una palabra de parte de Dios, una palabra para la Iglesia de Cristo, y es una palabra específica, y es una palabra que viene del mismo Espíritu Santo, que es el que está formando la Iglesia para la segunda venida de Cristo. Y lo que voy a hablar en esta noche es sobre la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Para qué sirve la sana doctrina? ¿De dónde salió la sana doctrina? Muchas iglesias están predicando sobre la sana doctrina. Y realmente hay muchas iglesias que rechazan la sana doctrina. Y hay iglesias que la rechazan, pero no saben qué es realmente la sana doctrina. Entonces hoy vamos a ver, bajo la guía del Espíritu Santo y bajo la palabra de Dios, vamos a ver varios versículos que nos va a enseñar y nos va a mostrar realmente de dónde viene la sana doctrina. Y cómo hoy también muchas iglesias están basadas en una falsa doctrina. Entonces, hoy Dios nos va a estar hablando por medio de su Espíritu, y yo te animo a que agarres tu Biblia, pongas un cuaderno, una lapicera, y puedas anotar lo que hoy Dios va a ministrar a tu vida. Así que vamos a ir primeramente al capítulo 6 de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 17 y 18. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es el verdadero evangelio de Jesucristo. Es lo que Él nos dejó en las Escrituras, lo que los profetas que Dios levantó nos dejó, y también los apóstoles y la iglesia primitiva en el libro de los Hechos y en las cartas que escribió Pablo. Vemos que eso lo podemos representar como sana doctrina. Y ahora lo vamos a ir bien en profundidad. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? Es predicar la palabra de Dios sin agregarle y sin quitarle a la palabra de Dios. Es predicar la palabra de Dios sin ninguna coma y agregándole una coma. Tal cual dice la palabra de Dios, es tal cual tenemos que predicar. Y eso es lo que estamos viendo de lo que es la sana doctrina. La sana doctrina no lastima los corazones de la gente. La sana doctrina no separa matrimonios, no separa familias, no separa en sí esposos y esposas, hijos y hijas. La sana doctrina no tiene el propósito de dividir a la familia o de dividir la iglesia, sino que la sana doctrina confronta a las personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene y confronta nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos pone en exposición, ¿en qué? En nuestros pecados, en nuestras fallas, en nuestras debilidades como seres humanos. Pero por otro lado, la palabra de Dios nos alienta, nos motiva, nos consuela, nos sana, nos restaura y nos lleva al propósito de Dios. Por eso siempre la palabra de Dios, hay promesas de Dios para cada uno de nosotros. Por eso vamos a leer en el capítulo 6, versículos 17 y 18 del libro de Romanos. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y vamos a ver el versículo 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Miren lo que dice: eras esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado, y obedecimos la forma de doctrina que nos transmitieron. ¿Qué está diciendo acá la palabra? ¿Quién está diciendo esto? Que éramos pecadores, pero escuchamos el Evangelio, obedecimos la forma de doctrina. ¿De quién está hablando acá en Romanos? De los apóstoles, de Jesús.
aquellos que en ese momento llevaban el Evangelio, que primero fue Jesucristo y luego los apóstoles y los discípulos de Jesús. Obedecieron una forma de doctrina. ¿Qué doctrina? La sana doctrina, que venía del mismo Señor y del mismo Espíritu Santo cuando en Hechos 2 descendió sobre la iglesia. Ahora, ¿quiénes nos transmitían? Los apóstoles, los siervos de Dios. Y dice el versículo 18, libertados del pecado, son ahora siervos de Dios. Siervos de Dios. O sea que, siervos de justicia, siervos de Jesucristo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Jesús nos hizo libre del pecado y ahora servimos en Cristo. ¿Basado en qué? En una sana doctrina, en una forma de doctrina. ¿Por qué dice la Biblia forma? Porque hay muchas doctrinas. Pero la doctrina de Jesucristo y la doctrina que predicaban los apóstoles y discípulos de Jesús es la sana doctrina. Y acá vemos un claro ejemplo. Ahora vamos a seguir otro ejemplo más. Acompáñame en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a leer ahí y dice así la palabra. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y dice el versículo 17, conforme a vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Miren lo que acá nos está diciendo esta carta que escribió Pablo. Estad firmes y retener la doctrina que aprendieron. ¿Cuál? La sana doctrina. La de Jesucristo y la de sus apóstoles. Ahora, estad firmes, dice, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y hoy mucha parte de la iglesia no está firme en la roca, en Cristo. Está firme según las cosas que puede ver. Está firme en la iglesia, o en los pastores, o en el ministerio, o en los líderes, o en las cosas que se ven que son naturales y terrenales. Pero Jesús está buscando, por medio de su Espíritu Santo, que su iglesia esté firme en Él, que es la roca. Y dice, están firmes y retengan, defiendan la sana doctrina. Si tú escuchas a alguien que predica una falsa doctrina y tú sabes que está haciendo malas cosas, no tenés que ser cómplice. Tenés que defender la sana doctrina si tú sabes que el Evangelio es genuino y es original. Y dice Pablo, la doctrina que aprendieron, la sana doctrina que aprendieron de los apóstoles y de los discípulos. Y luego dice, el mismo Señor Jesucristo nos confirmará, nos dará paz de toda buena obra, de la sana doctrina y obra. ¿Y qué es la obra? El ministerio que Dios nos dio. Y esta iglesia ha recibido un ministerio de los últimos tiempos. Es un ministerio que va directamente a la iglesia de Jesucristo para reedificarla basada a la sana doctrina y un evangelio para todos aquellos que no conocen de Cristo, aquellos escogidos que están esperando que les llegue la verdadera palabra de Dios y la sana doctrina y puedan ser añadidos a la iglesia del Señor. Entonces, acá vemos cómo en varios versículos de la Biblia, varios siervos de Dios y apóstoles hablan de una doctrina, una sana doctrina, una buena doctrina de Jesucristo. Vamos a ir a Hechos 2. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Dice así la palabra de Dios.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es esa? La sana doctrina. La doctrina del Señor, en comunión, partiendo el pan y en oración. En comunión, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Partiendo el pan y en oración. ¿Y qué es eso? La cena del Señor. Ellos partían el pan y se acordaban del sacrificio de Jesucristo, haciendo la cena del Señor, tomando la copa que es el vino, la sangre, y el pan partido que es el cuerpo del Señor partido, y en oración, en comunión con Dios, y a través de eso estaban en comunión por medio del Espíritu Santo. Acá vemos otro ejemplo. Todos hablaban de la doctrina de los apóstoles, de los evangelios, de las cartas. Y ese es el evangelio que Jesús quiere para la iglesia cristiana, para su novia. No el evangelio de Pérez Gómez, o el evangelio de José Miranda, o de quien sea, sino de la palabra de Dios y de los siervos de Dios y de la iglesia primitiva. Vamos a otro ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo. Escucha bien esta palabra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Este versículo, hermanos, hermanas, pastores, líderes, ministros, es para aquellos que ministran la iglesia de Jesucristo. Te dice el Espíritu Santo, tené cuidado de ti mismo, de tu orgullo, de tu vanagloria, de tus deseos carnales, de tus sueños. Tené cuidado, porque quizás estás creyendo que estás haciendo la voluntad de Dios y le estás cerrando a la voluntad de Dios. Tené cuidado de ti mismo, dice Timoteo, siervo de Jesucristo, y de la doctrina. ¿Cuál? La doctrina de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque quizás crees, o muchos de la iglesia creen que vos estás ministrando bajo el fuego del Espíritu Santo, y estás ministrando bajo tus deseos propios, con tus intereses propios. Y estás predicando una doctrina, no la doctrina de Jesucristo y la de los apóstoles, sino una doctrina hecha por el hombre, a beneficio de el hombre, y no del Señor. Entonces el Espíritu Santo en esta noche te exhorta y te confronta, y te saca una foto, y te hace una radiografía para que te des cuenta cómo estás parado delante del Señor. Y dice Timoteo, persiste en ello. ¿En qué? En la sana doctrina. No en tu doctrina o la doctrina humana o la doctrina que muchas iglesias han tomado, que son metodologías humanas y no el mismo Espíritu Santo. Pues haciendo esto te salvarás. O sea que si tú estás predicando una falsa doctrina, te puedes ir al infierno y a una condenación eterna. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque si tú predicas una sana doctrina y tú eres prudente delante del Señor, y eres temeroso del Señor, y eres santo, y te cuidas de ti mismo, dice que te salvarás tú y los que te escuchen. ¿Y quiénes son los que te escuchen? Las ovejas, la iglesia, la novia, los que están en el mundo, en las calles, en la sociedad. Porque si tú estás predicando una falsa doctrina, un evangelio diluido, un evangelio adulterado, yo quiero decirte que tirás vos al infierno y todos los que te escuchen. Porque ellos van a creer que lo que tú estás diciendo es palabra de Dios. Y por medio de su ignorancia
ellos también caerán al pozo y al fuego eterno. Ten cuidado de ti mismo. No te dejes engañar de las falsas doctrinas. Y miren lo que dice el versículo 6, más adelante, más arriba. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué cosa? La sana doctrina. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe de la buena doctrina que has seguido. Amén. Un buen ministro de Jesucristo, ¿quién es? El que predica una buena doctrina basado en Jesucristo. Nutrido con las palabras de fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es la sana doctrina. Ese es el Evangelio que el Señor está esperando de nosotros. Y luego dice en el 16, como leíamos recién, persiste en ello. ¿En qué? En la sana doctrina. Haciendo esto te salvarás. Serás un buen siervo de Jesucristo, como lo veíamos en el versículo 6. No, dice, a los que te escuchen, también ellos van a tener que rendir cuentas. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo también? No engañes a la iglesia del Señor. No engañes a los escogidos. Pero la Escritura dice que en los últimos tiempos, aún si es posible, los escogidos serán engañados. Y hoy está pasando eso, hermanos. Entonces, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo delante del Señor. Y vamos a ir a otro versículo más, a otro capítulo de la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 2 en adelante. Dice así la palabra: que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Qué es lo que no van a soportar? La sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las falsas doctrinas. Pero tú, y esto el Espíritu Santo te dice, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tremenda palabra de Dios. Y es claro el mensaje del Señor para la iglesia. Dice el versículo 2, predica la palabra en todo tiempo. ¿Qué palabra? El verdadero evangelio de Jesucristo. En todo tiempo. ¿Hay un horario? No hay horario. Donde Dios te ponga, en cualquier lado, donde estudies, donde trabajes, donde te muevas, cada día, donde andes, predica el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo te puedes dar cuenta cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo? Escudriña la palabra. Busca la palabra de Dios. Pide al Espíritu Santo que te dé luz y entendimiento y revelación de la palabra de Dios. Y así podrás usar bien la espada para predicar la palabra de Dios. Dice, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos capacita y Él nos da de su amor para poder reprender, para poder exhortar con amor, con paciencia y con la sana doctrina. Y dice el versículo 3, vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Es clarísimo lo que Timoteo está diciendo. Y miren cómo hoy se está cumpliendo.
Y cuando uno le predica a alguien la sana doctrina, alguien que está dentro de una falsa doctrina del Señor, se manifiesta. Se quieren rajar los vestidos, no lo pueden entender, se enojan. Te dices que vos estás equivocado, vos estás siendo influenciado por demonios, no lo pueden entender. Ahora yo me pregunto, cuando Jesús predicaba el reino del Padre y hacía su voluntad, ¿no los judíos se ponían locos? ¿Los fariseos no lo podían entender? ¿Cómo sanaban los enfermos? ¿Cómo la gente los seguía? ¿Cómo él cuando hablaba no tenían con qué rebatirlos? ¿Cómo él iba contra la ley de Moisés? ¿Contra las obras? Y él traía un tiempo de gracia. Por eso cuando alguien predica el verdadero Evangelio de Jesucristo, va a tener oposición. ¿Contra quién? Contra los fariseos. La iglesia cristiana está llena de fariseos. Está lleno de gente de sepulcros blanqueados, que parecen ser santos, que parecen ser ungidos, pero están llenos de oscuridad, de maldad y de religiosidad. Por eso dice acá, vendrá el tiempo cuando no soportarán. Y quizás vos me estás escuchando y estás errado en una falsa doctrina. Y estás escuchando esta palabra y estás diciendo, no, este hermano está equivocado. Y quizás no estás soportando esta palabra. Pero si no la estás soportando, es tiempo que te arrepientas y te vuelvas a los pies del Señor. Y escuches realmente un verdadero evangelio que es la sana doctrina del Señor. Ahora miren, ¿qué significa esto? Que en este tiempo, muchos van a rechazar la sana doctrina. Y miren, lo malo en este tiempo lo llaman bueno. Y lo bueno lo llaman malo. Así es como están las iglesias, la mayoría de las iglesias del Señor. Lo que predican que es malo, lo toman como algo bueno, como algo de Dios, como algo verdadero. Pero lo que está torcido y lo que no es de Dios, lo que no es genuino, lo malo, lo toman para bien. Y revierten todo. Todo. Y luego dice, el versículo 3, tienen comezón de oír. ¿Y qué significa eso? Tienen hambre por escuchar. Mucho pueblo de Dios tiene hambre por escuchar, pero muchos se amontonan. ¿Y qué? Muchos maestros predican según la palabra de Dios, conforme a sus propias pasiones. Muchos predican a esa gente que tiene comezón, que tiene molestia de oír, pero son gente no del Espíritu Santo, son carnales y emocionales. Los carnales y emocionales se juntan con gente carnal y emocional, no se juntan con gente espiritual. Porque el que va a una iglesia y está lleno del Espíritu Santo, no puede compartir nada con la gente carnal y con la gente espiritual, con la gente emocional. Porque, ¿qué dice la Biblia? Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Lo que es de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Lo que nace de la carne, nace de la carne, carne es. Entonces, ahí es donde hay una gran diferencia en la iglesia. Y solamente el que está lleno del Espíritu Santo puede entender este evangelio y este mensaje. Y puede predicar la sana doctrina. Por eso, hermano, hermana, ministro, te aliento a que vos puedas entender que Dios está buscando que su iglesia predique la sana doctrina. Amén. Miren, versículo 4, dice que apartarán el oído de ¿qué? De la verdad, de Jesucristo, de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Apartarán el oído de la verdad y se volverán a fábulas. ¿Y qué son las fábulas? Las falsas doctrinas. Evangelios que supuestamente han venido de Dios y del Espíritu Santo para la iglesia y no son así, sino que son guiados por espíritus engañadores sobre esos ministros que predican la iglesia.
y por doctrinas humanas. Por eso dice que apartarán el oído de la verdad y se volverán a fábulas. ¿Y qué dice el versículo 5? Timoteo, sé sobrio en esto, sé despierto, despierta, iglesia. Tú que duermes, despierta y soporta las aflicciones. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Soporta las aflicciones, soporta la oposición y la condenación que tú vas a tener. Porque cuando vos te parás contra la corriente y predicas lo que el Señor te pone, aunque muchos pastores y aún la iglesia, parte de la iglesia en su mayoría, está en contra, vas a tener oposición, vas a tener aflicción, te van a decir que estás endemoniado, te van a decir que estás dividiendo la iglesia, te van a decir que te estás robando las almas a otros pastores, como a mí me lo están diciendo. Pero cuando uno entiende que el Señor te llama, el Señor te unge, el Señor te capacita y el Señor te lleva a predicar un verdadero evangelio y una sana doctrina, uno tiene paz y seguridad. Porque aunque se levanten muchos contra mí, el Señor peleará por mí. Y yo voy a estar tranquilo. Y eso es lo que, hermanos, ustedes tienen que entender. Hay que soportar las aflicciones por causa de Cristo. Y dice Timoteo, haz obra de evangelista, lleva la sana doctrina, lleva el evangelio por todo el mundo, donde el Señor te lleve. Cumple tu ministerio, dice Timoteo, cumple tu llamado, cumple tu llamado. Y ese es mi deseo, hermano, hermana, cumplir el llamado de Dios, aunque cueste, aunque uno tenga que esforzarse. Pero uno sabe que cuando el Señor te escoge, no se apaga ese llamado en vos. Pase lo que pase, tú vas y lo haces por amor a Él y por amor a las almas del Señor. Y hay muchos versículos, muchos. Tito 2.1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es clarísimo, Tito. Dice, pero tú habla, no te desvíes, obedece lo que Dios te mande, lo que la Escritura dice, predica la sana doctrina. Y vamos a ir a 2 de Juan. Vamos a ir a 2 de Juan, vamos a ver otro ejemplo más sobre la sana doctrina. 2 de Juan, versículo 9 hasta el 11. El libro de 2 de Juan no tiene capítulos, solo versículos. Versículo 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, la sana doctrina, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, Dios, y al Hijo, Jesucristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea que no es la doctrina de Cristo, sino la falsa doctrina, no lo recibas en tu casa, ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tremenda palabra. Juan es clarísimo sobre la sana doctrina, hermanos. Ahora yo me hago una pregunta. Juan, Timoteo, Pablo, los apóstoles. Cuando ellos escribían esta palabra, ¿sabrían lo que iba a pasar en los últimos tiempos? Yo creo que el Espíritu Santo le daba testimonio y les guiaba a escribir esto. Porque esto, hermano, está pasando hoy. Y miren, vamos a ver en profundidad lo que dice Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravíe, ¿en qué? Que se deje engañar. ¿Que se extravíe en qué? En el camino del Señor, en el camino angosto. Cualquiera que se extravíe en qué? En la sana doctrina, en que se extravíen a través de la falsa doctrina. Y dice, y no persevera. O sea que el que no sigue derecho, el que no sigue el camino del Señor, el que no está agradado del Señor, y no persevera, o sea que se desvía,
en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor, lo dice el siervo Timoteo. Es tremendo, cualquiera que se extravíe y no persevera en el camino del Señor, en la doctrina de Cristo, en la sana doctrina, no tiene a Dios. Y luego dice, y el que persevera, el que anda en el camino angosto, en la doctrina de Cristo, en la sana doctrina, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿cuántos hay en todas las iglesias cristianas del mundo que están con Dios o están sin Dios? ¿Que tienen al Hijo o no tienen al Hijo? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuántos hay que perseveran y dejan de perseverar? ¿Cuántos hay que están en la doctrina de Cristo o están en la doctrina de demonios o en la doctrina humana, de humanos o metodologías humanas? Entonces, hermano, medita la palabra de Dios, escudriña y date cuenta que es tiempo de recibir la doctrina de Cristo en tu iglesia, la doctrina del Señor, la sana doctrina y no otra doctrina, porque después vas a tener que rendir cuenta delante del Señor. Versículo 10 dice, si alguien no te trae la sana doctrina, no lo recibas a tu casa, ni le digas bienvenido. Si alguien te trae una doctrina de demonios, una doctrina humana, una doctrina, un evangelio diferente, diluido, adulterado, como dice Pablo, no lo recibas en tu casa. ¿Y qué está diciendo? No lo recibas en tu vida. No lo escuches. Si tú sabes que no es verdad y no es genuino lo que está diciendo este hermano, este pastor, este ministro o quien sea, no lo recibas. Ni le digas bienvenido, porque tú serás contaminado. Y tú serás igual que el que está haciendo y está predicando la falsa doctrina. Versículo 11. Porque el que dice bienvenido, o sea que el que recibe esa falsa doctrina, participa en sus malas obras, en su pecado. Es partícipe, como la murmuración. Aquel que murmura y el que escucha es el mismo pecador y está en el mismo error que el que murmuró. Y esto es lo mismo, el que predica una falsa doctrina y un evangelio diferente, y el que escucha y recibe y le dice bienvenido, está también en sus malas obras y participa en sus malas obras. Por eso, si un pastor que tiene una congregación de miles y de miles y de miles de almas, vamos a dar un número, 20.000 almas, y predica una falsa doctrina, una doctrina de Cristo, que no es de Cristo, sino anticristo, una doctrina de demonios, una doctrina humana, una doctrina que no es bíblica, está en pecado y cae en pecado y lleva al pecar a toda esa gente, a esas 20.000 personas. Pero el que está lleno del Espíritu Santo y escucha ese mensaje, esa doctrina que no es genuina, sino que es adulterada, tiene dos opciones. O se levanta y se va, o le dice al Espíritu Santo qué hacer, y el Espíritu Santo le mostrará. Pero si Él está ahí, o si usted está ahí, y realmente usted sabe que está mal, busque otra fuente de recibir la presencia de Dios. Busque una sana doctrina. Busque una iglesia donde predican realmente el Evangelio de Jesucristo y no otro Evangelio. Y miren, voy a terminar con este versículo. En el libro de Apocalipsis, acompañadme, capítulo 2, versículo 14 al 16. Voy a terminar con esta palabra y con este ejemplo acerca de cómo hoy las doctrinas, las falsas doctrinas, invadieron la iglesia del Señor. Capítulo 2, versículo 14 dice así la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor, que tienes ahí
a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Este mensaje el Señor le da a Pérgamo, una de las iglesias del Apocalipsis, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo, dice el Señor, aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es lo que el Señor está hablando acá? Está dando un ejemplo de cómo la iglesia de Pérgamo está basada no en la doctrina de Cristo ni la de los apóstoles, sino a la doctrina de Balaam y la doctrina de Nicolaitas. Eran doctrinas de demonios, de dioses, que Balaam sacrificaban cosas, alimentos, personas, a sus ídolos, que era Balaam. Los nicolaitas eran hombres que tenían conocimiento de las escrituras, pero usaban las escrituras y las torcían a beneficio de ellos. Y muchos de los hermanos en la iglesia de Pérgamo eran engañados. Hoy en día pasa lo mismo en muchas iglesias del Señor. Por eso, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Arrepiéntete. Y si tú estás predicando una falsa doctrina a la iglesia de Jesucristo, arrepiéntete, te dice Jesús. Si no, vendré a ti, pelearé contra ellos. ¿Contra quién? Contra esas falsas doctrinas, contra esos demonios, contra esos hombres que están bajo esos intereses de la prosperidad, de la bendición. Y mi espada, dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y cuál es la espada de su boca? La sana doctrina, la palabra de Dios. Más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma, que penetra los tuétanos, el alma, y lo más profundo del ser humano, que solo Dios conoce, el interior humano. Hermanos, hermanas, pastores, ministros, esta es la palabra que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. Y el Espíritu Santo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Es tiempo de predicar la sana doctrina. Es tiempo que si estás haciendo malas cosas delante del Señor, si estás predicando un evangelio diferente, una falsa doctrina, es tiempo que te arrepientas y te vuelvas al Señor. Y si hay algún interés propio a través de ensuciar el Evangelio de Jesucristo, entrégale al Señor, porque el Señor te va a perdonar, te va a restaurar y te va a encaminar a predicar la sana doctrina. Por eso, iglesia amada del Señor, prepárate y no prediques lo que muchos hablan y luego lo repiten como loro, sino predica lo que el Espíritu Santo nos muestra en las Escrituras. Y una vez más, hermanos, bíblicamente les doy testimonio que la palabra sana doctrina es bíblica y está en la Biblia. Y hoy lo hemos comprobado con muchos versículos acerca de que el Señor está buscando que su iglesia predique la sana doctrina. Y la iglesia cristiana de Cristo Somos, el Señor la ha llamado con el fin de predicar la sana doctrina. Dios te bendiga mucho, a ti, a tu iglesia, a los pastores, a los líderes. Dios te bendiga y que espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que no te olvides de que el Señor pronto va a venir a buscar a su iglesia. Y cada día, como vos sos parte de la iglesia de Él, prepárate para poder estar llena de aceite y en punta de blanco delante del Señor. Dios te bendiga. Buenas noches.